Los días se alargaban bajo el sol abrasador, mientras caminábamos entre tiendas de piel de cabra, con el desierto extendiéndose a nuestro alrededor como un océano de arena. Sara y yo vestíamos las túnicas simples de lino que nos protegían del calor, recordándonos lo frágil y humilde de nuestra existencia. En nuestras noches, bajo un cielo tachonado de estrellas, preparábamos lo poco que teníamos para recibir al Hijo prometido. Las lámparas de aceite arrojaban sombras danzantes sobre las paredes de la tienda, mientras yo reflexionaba sobre la magnitud de lo que estaba por suceder. Sara, sentada sobre una estera de juncos, hilaba lana con manos temblorosas, como si cada hebra tejiera un pedazo del futuro. A menudo me encontraba mirando los antiguos caminos de polvo que nos rodeaban, preguntándome cómo alguien tan insignificante como yo podía estar al centro de un plan divino. La ausencia de ciudades imponentes, el silencio roto solo por el viento del desierto y el lejano balido de ovejas. Todo parecía estar preparándonos para algo más allá de lo visible. La llegada de Isaac no fue como un día cualquiera. Desde la primera luz del amanecer, la tienda se llenó de movimiento y sonidos. Las mujeres que ayudaban a Sara entraban y salían con cántaros de agua y paños de lino. Yo, con el corazón agitado, esperaba fuera, sintiendo el calor del sol sobre mi túnica y la brisa que traía consigo el aroma de la tierra. Cuando finalmente escuché el llanto de mi hijo, sentí que el tiempo mismo se detenía. Corrí hacia la tienda, tropezando con las piedras del suelo polvoriento, y allí estaba él, envuelto en mantas ásperas pero preciosas. El nombre Isaac, el que ríe, resonó en mi mente como una melodía compuesta por Dios mismo. Sara, recostada sobre un lecho de paja, sostenía al niño con manos aún manchadas por el polvo del parto. Sus palabras, Dios me ha hecho reír, eran un testimonio vivo de lo que significa confiar en algo más grande que uno mismo. La luz del mediodía iluminaba su rostro, ahora lleno de una fuerza que desafiaba su edad y los años de espera. Sara se levantaba temprano cada mañana para observar el horizonte. Su rostro, marcado por un velo fino para protegerse del sol, reflejaba una mezcla de agradecimiento y melancolía. A menudo, mientras acariciaba a Isaac, susurraba palabras de agradecimiento a Dios, como si quisiera grabarlas en el alma del niño. Pero había momentos en que el silencio del desierto traía consigo ecos del pasado. Recordaba las noches en las que sus lágrimas mojaban la arena, y cómo la esperanza parecía un lujo que no podía permitirse. Sin embargo, cada vez que miraba a Isaac, esos recuerdos se desvanecían, reemplazados por una fe renovada. Mientras tanto, yo contemplaba cómo nuestras vidas habían cambiado. Bajo la sombra de un olivo, reflexionaba sobre mi incredulidad inicial y las muchas veces que había cuestionado el plan de Dios. Pero el pequeño Isaac, dormido sobre un lecho de lana de cordero, era la prueba viviente de que las promesas divinas siempre se cumplen. 8 días después, en la misma tienda que había sido testigo de su nacimiento, cumplí con lo que Dios había ordenado. La ceremonia fue sencilla, realizada al amanecer mientras la luz dorada del sol bañaba el campamento. Isaac, envuelto en una manta bordada por Sara, lloró brevemente antes de calmarse en mis brazos. El cuchillo de pedernal usado para este acto sagrado brillaba bajo el sol como un recordatorio de lo antiguo y sagrado de este pacto. No era solo una tradición, era un compromiso eterno entre nuestra familia y Dios. Mientras la sangre sellaba este pacto, sentí una conexión profunda con generaciones que aún estaban por venir. Después de la ceremonia, me senté junto a Sara bajo la sombra de nuestra tienda. El viento del desierto traía consigo una paz indescriptible, y mientras Isaac dormía, comprendí que esta alianza era más que una señal en su cara. Era un recordatorio de que Dios había elegido a nuestra familia para un propósito que trascendía el tiempo y el espacio. Con Isaac creciendo bajo la sombra de las promesas divinas, el ambiente en nuestro campamento comenzó a cambiar. Agar,
La sierva egipcia se movía entre las tiendas con un aire de distancia, como si ya no fuera parte de nuestra historia. Y aunque Ismael era fuerte y saludable, había una tensión invisible que lo envolvía cada vez que Isaac reía. Sara, aunque feliz con nuestro hijo, no podía evitar las miradas que lanzaba hacia Agar e Ismael. Había algo en su semblante, algo más allá del pasado, que reflejaba una mezcla de desconfianza y resentimiento. La dinámica que una vez habíamos aceptado con resignación, ahora parecía a un peso imposible de sostener. Cada noche, cuando el desierto se calmaba bajo la luz de la luna, yo reflexionaba sobre el vínculo entre mis dos hijos. Ismael, nacido de una decisión apresurada, seguía siendo mi primogénito. Pero Isaac era el hijo de la promesa, el cumplimiento del pacto de Dios. Esta dualidad me atormentaba, y aunque intentaba mantener la paz, sabía que el conflicto era inevitable. Una tarde, mientras Isaac jugaba en la arena cerca de las tiendas, Sara se me acercó. Su rostro, oculto parcialmente por un velo, mostraba determinación. «Abraham, esta situación no puede continuar. Ismael no heredará junto a mi hijo Isaac. Tienes que tomar una decisión», me dijo con firmeza. Sus palabras eran como dagas en mi corazón. ¿Cómo podía separar a un padre de su hijo? Pero Sara no se movía ni cedía. Años de heridas internas, de sentir que Agar había tomado un lugar que no le correspondía, habían llegado a su límite. Yo sabía que Sara hablaba desde su dolor, pero sus palabras también tenían peso en el destino de nuestra familia. Esa noche, mientras el viento susurraba entre las palmeras y las estrellas parecían juzgarme desde lo alto, oré con el corazón pesado. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo decidir entre dos hijos, dos destinos? Y entonces, la voz de Dios me habló nuevamente, calmando mi tormento interno. No temas hacer lo que Sara te pide, porque será a través de Isaac que tu descendencia será contada. Pero también haré una nación de Ismael, porque es tu hijo. Las palabras de Dios trajeron consuelo a mi espíritu, pero no eliminaron el dolor de lo que debía hacer. Al amanecer, caminé hacia la tienda de Agar con una pequeña provisión de pan y agua en mis manos. Cada paso que daba sobre la arena me parecía un martillo golpeando mi pecho. Agar me recibió en silencio, sus ojos oscurecidos por la incertidumbre. «Debes partir con Ismael», le dije con la voz quebrada. Su rostro mostró una mezcla de sorpresa y dolor, pero no protestó. Sabía que las decisiones en nuestro campamento estaban guiadas por algo más grande que nosotros. Ismael, con la fuerza de un joven, intentaba mantener la compostura mientras preparaba sus pocas pertenencias. Yo le puse la mano en el hombro y le recordé las palabras de Dios. «No temas, hijo mío, porque el Señor tiene un plan para ti. Serás el padre de una gran nación». Aunque mis palabras intentaban ser de consuelo, mi corazón se rompía al dejarlos ir. Agar e Ismael se marcharon al despuntar el sol, con las sombras de las dunas alargándose tras ellos. Los vi desaparecer en la distancia, el corazón lleno de angustia, preguntándome si volveríamos a cruzar caminos en esta vida. En el desierto, Agar enfrentó el desamparo. Cuando el agua del odre se agotó, se sentó bajo un arbusto seco y colocó a Ismael a cierta distancia, para no verlo morir. Su llanto, un eco desgarrador, parecía perderse en el inmenso vacío de arena y cielo. Pero incluso en la desolación, Dios no los abandonó. Un ángel se apareció a Agar y le dijo: «No temas, porque Dios ha escuchado la voz del muchacho. Levántalo, porque haré de él una gran nación». Y entonces Dios abrió sus ojos, y ella vio un pozo de agua donde antes solo había arena. Agar llenó el odre con agua y bebió profundamente. Luego corrió hacia Ismael, sus manos temblorosas mientras vertía el agua en sus labios resecos. La vida regresó al joven y con ella una nueva esperanza. Desde ese día, el desierto dejó de ser un lugar de muerte para convertirse en el terreno donde Ismael iniciaría su propia historia. Ismael creció fuerte y se convirtió en un hábil arquero viviendo en el desierto de Parán. Agar lo crió
con una mezcla de amor y determinación, sabiendo que su destino estaba marcado por las palabras del ángel. A pesar de la distancia, su linaje prosperaría cumpliendo la promesa de Dios. Desde mi campamento, bajo las sombras de los cedros, pensaba en ellos a menudo. Aunque estaban lejos, sabía que Dios velaba por ellos. Ismael, el hijo de mi juventud, no era menos amado que Isaac, y su destino era igualmente grande. Pero ahora mi enfoque debía estar en la promesa hecha a través de Isaac, el hijo que cambiaría la historia. Vivíamos en un tiempo donde la tierra era codiciada por todos y los conflictos surgían con facilidad. Abimelech, el rey de Gerar, vino a mi campamento acompañado de su comandante Ficol. Vestían túnicas ricas y llevaban brazaletes de bronce, reflejando el poder que ejercían en la región. Sin embargo, sus semblantes eran serios, como hombres que habían reflexionado antes de actuar. «Dios está contigo en todo lo que haces», comenzó Abimelech, sus palabras resonando con una mezcla de respeto y precaución. «Júrame ahora, delante de Dios, que no me engañarás ni a mí, ni a mi descendencia, ni a mi tierra. Como yo he sido justo contigo, sé justo contigo y con mi pueblo». Su petición era clara. Buscaba un pacto de paz para evitar futuras disputas. Mi corazón se inclinó hacia la reconciliación. Aunque nuestras diferencias eran evidentes, entendí la importancia de vivir en paz. Miré a Abimelech bajo el cielo despejado que parecía presenciar nuestro encuentro y le respondí: «Lo juro». Sabía que este acuerdo no solo traería tranquilidad, sino que también reflejaba el deseo de Dios de que fuéramos luz para las naciones. Sin embargo, antes de que el pacto pudiera sellarse, un asunto pendiente salió a la... Me dirigí a Abimelech y le hablé de un pozo que sus siervos habían tomado a la fuerza. Era un recurso vital en esta tierra seca, un lugar donde nuestros rebaños podían beber y nuestras familias encontrar sustento. La disputa por el pozo de Beerseba no podía ser ignorada. Abimelech pareció genuinamente sorprendido. «No sé quién ha hecho esto», dijo, alzando las manos en un gesto de inocencia. «Tú no me lo habías contado antes y yo no había escuchado nada al respecto hasta ahora». Su tono mostraba sinceridad. Pero yo sabía que este asunto debía resolverse antes de avanzar en nuestro pacto. Mientras el calor del día alcanzaba su punto máximo, nos sentamos bajo la sombra de una gran acacia para deliberar. Los pozos eran vida en este entorno árido, y ceder uno era un sacrificio significativo. Pero mi confianza en que Dios proveería me dio fuerzas para enfrentar este desafío con sabiduría y paciencia. Decidí ofrecer a Abimelech 7 corderas de mi rebaño como testimonio de que ese pozo me pertenecía. «Toma estas 7 corderas como prueba de que yo lo cavé», le dije, mientras señalaba los animales que mis siervos traían. Este gesto no solo marcaba la resolución del conflicto, sino que también sellaba nuestra disposición para vivir en paz. Abimelech aceptó las corderas y juntos hicimos un juramento en Beerseba. El aire del desierto, seco y ardiente, parecía detenerse mientras pronunciábamos nuestras palabras. Este pacto, firmado entre un rey y un nómada, era más que un acuerdo. Era un recordatorio de que la paz siempre puede ser alcanzada cuando se actúa con justicia y respeto mutuo. Antes de partir, Abimelech y Ficol me ofrecieron un gesto de respeto final. Se alejaron hacia sus tierras mientras yo permanecía en el campamento, observando cómo desaparecían en el horizonte. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, planté un tamarisco en Beerseba y oré al Dios eterno, agradeciendo por su guía en cada paso. Sabía que este pacto no solo había traído paz, sino que también era un testimonio del poder de Dios en medio de los hombres. Habíamos disfrutado de días tranquilos, donde la risa de Isaac llenaba nuestro campamento. Su crecimiento era un recordatorio constante de la fidelidad de Dios. Pero una noche,
Mientras observaba las estrellas, escuché nuevamente la voz que había guiado mi vida. Toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Morai. Allí me lo ofrecerás en sacrificio sobre uno de los montes que te mostraré. Las palabras resonaron en mi interior como un trueno. ¿Cómo podía ser posible? El mismo Dios que había prometido que Isaac sería el heredero de una gran nación, ahora me pedía que lo entregara. Mi corazón se llenó de preguntas, pero sabía que la voz de Dios no dejaba lugar a dudas. Al amanecer, con una mezcla de temor y obediencia, reuní madera, un cuchillo y a 2 siervos. Isaac, inocente y lleno de energía, me seguía sin saber lo que el destino le deparaba. Mi mente intentaba comprender el propósito de Dios, pero mi fe me decía que Él tenía un plan más grande. Aunque yo no pudiera ver, el camino hacia Moriah fue largo y silencio. Durante 3 días avanzamos por senderos polvorientos, con montañas áridas que se alzaban a lo lejos. La risa habitual de Isaac estaba ausente, como si él mismo percibiera la gravedad de este viaje. Mientras caminábamos, no dejaba de observar a mi hijo. Sus manos jóvenes y fuertes cargaban la madera para el holocausto, sin saber que él mismo era la ofrenda. Me preguntaba cómo explicarle lo que estaba a punto de suceder, pero mi corazón no encontraba las palabras. Al tercer día, vi el monte que Dios había señalado. Detuve a los siervos y les pedí que se quedaran allí, diciendo: el muchacho y yo iremos allí para adorar, y luego volveré. Aunque mis labios pronunciaron esas palabras, mi corazón temblaba ante la incertidumbre de si realmente regresaríamos juntos. Mientras ascendíamos al monte, Isaac, siempre curioso, rompió el silencio. Padre, dijo, y sus palabras eran como una daga en mi pecho. Aquí están el fuego y la madera, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Su inocencia me paralizó, pero intenté responder con fe. Dios proveerá el cordero, hijo mío, le respondí, intentando ocultar el temblor en mi voz. Isaac aceptó mi respuesta, confiando como siempre lo había hecho. Pero cada paso que dábamos hacia la cima era un recordatorio de lo que se me había pedido. En ese momento vi en Isaac una fe pura, una confianza en su padre y en Dios que me fortaleció. Me aferré a la idea de que Dios, quien había hecho la promesa, no podía fallar. Aunque mi corazón estaba quebrado, seguí subiendo, llevando no solo la madera, sino también el peso de mi obediencia. Al llegar a la cima, construí un altar con piedras que recogimos del suelo. Cada piedra que colocaba era como un lamento silencioso, un acto de fe que desafiaba todo lo que entendía como amor de padre. Isaac me observaba en silencio, confiando plenamente en mí. Finalmente, lo até con cuidado y lo coloqué sobre la madera del altar. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos no vi miedo, sino una paz que solo puede venir de Dios. Al levantar el cuchillo, sentí que todo el universo contenía la respiración. Pero entonces, una voz poderosa detuvo mi mano. «¡Abraham! ¡Abraham!», dijo un ángel del Señor. «No extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo». Bajé el cuchillo con lágrimas en los ojos, sintiendo cómo mi corazón se llenaba de alivio y gratitud. Al levantar la vista, vi un carnero atrapado en un matorral. Sabía que Dios lo había provisto como sustituto. Tomé al animal y lo ofrecí en sacrificio en lugar de Isaac, dando gracias al Señor por su misericordia. En ese lugar, al que llamé Jehová Jireh, Dios proveyó no solo un sacrificio, sino una lección eterna sobre la fe y la obediencia. Isaac, ahora libre, se aferró a mí, y juntos adoramos al Dios que había guiado nuestras vidas hasta este momento. Antes de descender del monte, el ángel del Señor me habló nuevamente, reafirmando la promesa: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz. Con esas palabras grabadas en mi corazón,
Regresamos al campamento, conscientes de que Dios siempre cumple lo que promete. Los días de Sara llegaron a su fin en Hebrón, en la tierra de Canaán. Cuando recibí la noticia, sentí como si una parte de mí se hubiera desvanecido. Ella, quien había sido mi compañera en cada paso de este camino, desde Ur hasta las promesas de Dios, ahora descansaba en paz. Su ausencia dejaba un vacío que ni el cielo estrellado ni el eco de las promesas podían llenar. Decidí honrar su memoria de la mejor manera posible. Me dirigí a los hijos de Het, los habitantes de la tierra, para solicitar un lugar donde sepultar. Vestido con mi túnica desgastada y apoyándome en mi bastón, les dije: soy extranjero y forastero entre vosotros. Dadme en propiedad una sepultura para enterrar a mi difunta. Ellos, respetando mi posición, me ofrecieron el uso de sus tumbas. Sin embargo, yo insistí en comprar la cueva de Macpela, perteneciente a Efrón elitita. No quería que este lugar sagrado quedara en deuda. Después de una negociación respetuosa, pagué 400 siclos de plata, precio acordado públicamente. Allí, bajo las sombras de los árboles de Mambré, sepulté a Sara, asegurándome de que el lugar permaneciera como un testimonio eterno de nuestra historia y de las promesas de Dios. Después de enterrar a Sara, pasaba las tardes bajo los mismos árboles que nos habían dado sombra durante años. Reflexionaba sobre los caminos que habíamos recorrido desde los campos fértiles de Ur hasta las tierras áridas de Canaán. Recordaba las palabras de Dios, las promesas que parecían imposibles, pero que ahora comenzaban a cumplirse. Isaac era ahora un hombre joven, el portador de la promesa divina. Aunque Sara ya no estaba, su legado vivía a través de él. Mi corazón se llenaba de gratitud al verlo caminar entre nuestras tiendas fuerte y lleno de fe. Sabía que su vida estaba destinada a ser el próximo capítulo de esta gran historia, la continuación de la alianza que Dios había sellado conmigo. Mi tiempo en esta tierra también se acercaba a su fin, pero no temía. Había visto la mano de Dios en cada paso, desde las noches de duda hasta los días de alegría. Mientras observaba el desierto extenderse hacia el horizonte, sentí una paz profunda. La promesa no dependía solo de mí. Era un pacto eterno, una historia que se extendería a través de generación. Con cada estrella que aparecía en el cielo, sabía que mi vida había tenido un propósito mayor: confiar en Dios y ser testigo de su fidelidad.